Hola, soy el profesor Rafael y en esta ocasión, para la asignatura de Mercadotecnia, veremos el tema de ambiente de mercadotecnia. Vamos a revisar en este tema diversos subtemas que son el ambiente del marketing, el microambiente, elementos del microambiente, el macroambiente, sus elementos, la conducta del consumidor y cómo es que el consumidor decide tomar una decisión para, para un producto. En este material es importante que entendamos cómo es que funciona, cómo es que interactúa el ambiente, el entorno en una campaña publicitaria y cómo es que también estos elementos del ambiente influyen en el consumidor para poder tomar una decisión del producto que decide adquirir. Empecemos entonces con el ambiente de marketing. ¿Qué es el ambiente de marketing o de mercadotecnia? Son todas las fuerzas externas o internas del mercado que afectan a una empresa. Es todo lo que influencia el marketing. Si recordamos, cuando vimos el concepto, la definición de mercado en el material anterior, en la sesión anterior, determinábamos que el mercado es todo ese conjunto de clientes reales o potenciales que pueden adquirir un producto. ¿Uh? Y está de forma homogénea. Comprender todos estos factores de influencia ayuda a la comunicación del público y la oportunidad de atender sus necesidades. Otro elemento que sale aquí importante de revisión en la clase anterior, que son las necesidades. Si recordamos, hay necesidades innatas y necesidades creadas. Es importante tener en cuenta que no siempre se tiene el control de todo lo que conforma los ambientes de mercadotecnia, pues esos factores pueden sufrir cambios al pasar el tiempo. Aquí, esta parte de la definición de ambiente de marketing tiene mucho que ver con el entorno externo, con el macroambiente, que ahorita en un momento más vamos a revisar y vamos a definir. Porque esos factores externos, factores del ambiente, factores del entorno, pues no dependen básicamente de la campaña publicitaria o del fabricante o de quien ofrece su servicio. En realidad son factores que influyen, perdón, al microambiente que también definiremos en un momento. Estos ofrecen oportunidades y amenazas. Por eso es tan importante hacer un análisis punto por punto para que los objetivos sean alcanzados a través de la mejor estrategia. Estas amenazas, estas fuerzas externas o internas traen oportunidades o amenazas hacia una campaña publicitaria, hacia un, un estudio de marketing. Y se puede hacer un análisis. Aquí, por ejemplo, eh, para entender estas oportunidades y amenazas, se puede hacer un examen o un análisis FODA, ¿no? Para establecer precisamente estos elementos de oportunidades y amenazas en la campaña publicitaria, para determinar con ese examen FODA o ese análisis FODA si es posible llevar a cabo una campaña publicitaria idónea, oportuna, y que realmente capte a, al cliente o al mercado meta al que nos estamos enfocando. Esto es básicamente el ambiente de marketing. Estos son los elementos que influyen en una campaña publicitaria, en la mercadotecnia o en el marketing, como lo podemos encontrar en diversas fuentes, tanto los elementos externos o internos. Así también los podemos llamar microambiente o macroambiente. Ahora pasemos al microambiente. El microambiente es todo aquello que es el factor que de influencia interno de la empresa. Está relacionado directamente al factor competitivo.
el éxito de una estrategia de marketing no depende solo de los profesionales del área, sino también de los clientes, proveedores, empleados, entre otros. Vamos a ir uno por uno explicando la forma en la que cada ambiente afecta en el desempeño de su estrategia. Entonces podemos entender que el microambiente es esta parte interna de la empresa. Se puede entender que este microambiente está controlado por la empresa, por el, por el marketing, por la campaña publicitaria. Ujú. Y como menciona aquí, el éxito de la estrategia de marketing, pues no depende solamente de los profesionales del área, sino también de clientes, proveedores, empleados, etcétera. Aquí abordaremos los elementos del microambiente, que son estos que menciona la definición, y algunos otros más, que ya ampliaremos, que son la empresa, los proveedores, el público relevante, los clientes, la competencia y los intermediarios. Digamos que estos elementos del microambiente pueden tener control la empresa, puede controlarlos de alguna manera, porque forman parte del estudio de marketing o de la campaña publicitaria o del producto o del servicio que se está ofertando. Así vamos a ir detallando uno por uno de los elementos para que entendamos esto del microambiente. Por eso menciona aquí que es el factor que influencia en lo interno en la empresa y está relacionado directamente con el factor competitivo. Aquí, como lo dice el segundo enunciado, depende de todos estos elementos para que la empresa pueda controlar este factor de la campaña publicitaria o del estudio de marketing, porque de eso depende el éxito precisamente de una estrategia de mercadotecnia o de marketing y de todos estos elementos que ya mencionamos. Aquí, bueno, se mencionan los clientes, los proveedores, los empleados, y ahorita lo ampliaremos más a fondo, que es esta diapositiva. ¿Cuáles son los elementos que interactúan o que son parte del microambiente? La empresa, los proveedores, el público relevante, los clientes, la competencia y los intermediarios. Vamos a ir revisando uno por uno para que entendamos su función dentro del microambiente y cómo es que interactúan entre ellos. La empresa, pues, es aquella que produce el bien o el servicio. Para que se haga una buena campaña publicitaria, un buen plan estratégico de marketing, es necesario conocer toda el área, todas las áreas, perdón, de la empresa, ¿no? Todos sus departamentos, cómo se compone la empresa, cómo funciona en lo interno, ujú, cómo funciona el engranaje de sus piezas, de sus elementos internos, eh, cómo es el comportamiento de la propia empresa, qué produce, cómo lo produce, sus mecanismos internos, sus procesos internos, quién trabaja ahí, quién la dirige. Conocer a detalle la empresa es fundamental para tener una buena estrategia de marketing. La planeación estratégica de marketing depende primero de conocer a detalle la empresa para poder realizar un buen estudio de mercadeo, análisis de mercado. Después tenemos a los proveedores. Son aquellos quienes darán el material necesario para la fabricación de sus productos, ya sea un perfume, un cuaderno o una pieza publicitaria, ¿no? En este caso, eh, los proveedores son aquellos que permiten tener la materia prima de las empresas, de las compañías que van a ofrecer un bien, un producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, están diversos elementos, diversos bienes, como
bienes materiales, ¿no? Como un perfume, un cuaderno o cualquier elemento, cualquier producto manufacturado o cualquier servicio que se dé a un cliente, bueno, pues tiene que ver con eh, los proveedores. Es lo que da la materia prima para poder realizar ese bien u ofertar el servicio. Es importante que se tenga en cuenta en una campaña publicitaria el tiempo o los plazos acordados entre el proveedor o los proveedores y la empresa para entregar el material eh, a tiempo, ¿sí? Y que eh, se pueda, se pueda hacer una buena campaña publicitaria, ¿no? Por ejemplo, si, si se pretende entregar alguna, como dice aquí, una pieza publicitaria, no sé, un lápiz o una pluma o una bolsa, ¿no? O algún otro elemento, como los ejemplos que menciona aquí, es importante tener plazos acordados, definidos con los proveedores para tener estos elementos de la campaña publicitaria. ¿Sí? Después tenemos al público relevante, que son todas las personas que tienen el poder de influenciar directamente la imagen de la empresa. ¿Sí? Aquí podemos hablar de críticos, de periodistas, de influencers, ¿no? Hoy en día que está tan en boga el tema de los influencers, medios de comunicación, diferentes entidades que se dedican a la publicidad, críticos de ciertos productos. Ujú. Esos son el público relevante, a eso se refiere el público relevante. Son aquellas personas que tienen el poder de influenciar la imagen de la empresa. Ujú. Que tiene que pensar en, eh, en tener una relación amigable con este tipo de personas y sobre todo con aquellas que pueden tener una influencia importante y que fortalezca la percepción de la empresa a la hora de hacer una campaña publicitaria. Después tenemos los clientes, que básicamente son la vida de la empresa. Sin su participación, por supuesto, pues no habría por qué existir, no habría razón de ser de la mercadotecnia, ni de la empresa, ni del producto, ni del servicio. Para una campaña publicitaria es muy importante estudiar profundamente a los clientes, a quién va dirigido, su público meta, su público objetivo. Ujú. Cómo se comporta, qué necesita, qué desea, y con base en, en el conocimiento de los clientes, de ese mercado meta, de ese mercado objetivo, se podrá diseñar, perdón, una campaña publicitaria adecuada, exitosa. También tenemos la competencia, que es el punto que más le quita el sueño a los responsables de una empresa. Ujú. Obviamente se necesita ser mejor que tu competencia. Ujú. Se necesita en una campaña publicitaria analizar en el mercado cuáles son las otras opciones que tiene el cliente, ¿no? Para poder satisfacer su deseo, su necesidad. Hay que estudiar detalladamente el comportamiento que tiene la competencia en el entorno, en el mercado, de una manera directa o indirecta. ¿Qué es lo que se hace diferente respecto a la competencia? Ese, este, ese factor de valor que puede influenciar a la hora de la toma de decisiones de los clientes, que ahorita en un momento más vamos a ver cómo es que toma una decisión el cliente, para que se decante, para que se incline hacia el producto que nosotros estamos ofertando con nuestra campaña publicitaria o con la campaña publicitaria. Hay competencia directa, en este caso puede haber competencia directa o competencia indirecta. La competencia directa
es aquella empresa, aquella compañía que hace lo mismo que tú, que pertenece al mismo segmento, que hace el mismo producto, que oferta el mismo producto o el mismo servicio. ¿Mm? Por ejemplo, pues una competencia directa de Coca-Cola, pues es Pepsi, Red Cola, porque es el mismo sector de producto, ¿no? Que es el refresco. Pero también existe la competencia indirecta, que es aquella competencia que le quita la atención al cliente porque tiene una opción diferente al segmento al que tú perteneces. En este caso, por ejemplo, un cliente está buscando para comer una bebida y en una competencia directa, pues está entre Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Que es el mismo segmento del refresco. Pero la competencia indirecta es que puede decidir entre un refresco o un jugo o agua o alguna otra bebida. Esa es la competencia indirecta, que a la hora de decidir el cliente puede tener una atención distinta sobre su necesidad, sobre lo que desea. Yo deseo tener una bebida para mi comida. Hay refrescos, hay diferentes tipos de refrescos, pero también hay una competencia indirecta. Me ofertan jugos, aguas, cafés u otras bebidas. Así es importante también a la hora de llevar a cabo una campaña publicitaria, estudiar a la competencia directa o indirecta. Después tenemos a los intermediarios, que son aquellos que ayudan al funcionamiento de una empresa. Generalmente son los servicios subcontratados, como por ejemplo la energía, el teléfono o el agua, ¿no? Es decir, estos intermediarios son estos servicios que ayudan a que la empresa esté funcionando adecuadamente, que realice sus procesos internos, que, que lo mantenga con vida, vamos, y que permita realmente llevar a cabo la campaña publicitaria, ¿no? Ya mencionamos aquí los ejemplos que dice la diapositiva, eh, energía, no sé, la luz, energía eléctrica, el teléfono, el agua, ¿no? Todos los requerimientos necesarios para poder eh, llevar a cabo una buena estrategia de marketing y que la empresa funcione adecuadamente. Son estos 6 elementos entonces los que se tienen en el microambiente y que mencionábamos, se tiene cierto control o se puede controlar en un momento dado, ujú, como parte de la campaña publicitaria, como parte de la estrategia de marketing. Porque tú fijas tiempos, porque tú conoces a la empresa, porque sabes tu mercado objetivo, tu mercado meta, conoces a tu competencia, ya hiciste un análisis, ya puedes conocer aquellos personajes que pueden influenciar de manera positiva a, a tu producto, que pueden hablar favorablemente en la campaña publicitaria del producto, del servicio, quienes pueden influenciar de manera negativa y de alguna manera contenerlos. Esto del microambiente se tiene un control o se puede tener cierta medida de control en el sentido de el marketing, de la campaña publicitaria o de la estrategia de marketing. Después tenemos el macroambiente. Cuando nos referimos a macroambiente significa que estamos hablando de factores externos que interfieren en la administración del marketing, en una estrategia de marketing o en una campaña publicitaria. Recuerden que todos estos términos están asociados y que ya iremos adaptándonos a estos términos, ya los iremos usando de manera cotidiana para irnos familiarizando con ellos conforme vayamos viendo los temas de la asignatura. ¿Qué quiere decir esto? Significa que son factores en los que no se puede cambiar la forma en cómo suceden, pero se tiene la oportunidad de cambiar la estrategia. Por eso se llama macroambiente.
porque no se puede influenciar, no se puede determinar, no se pueden hacer cambios sobre lo que sucede en ese macroambiente. Ujú. Son factores del ambiente, del entorno, de lo externo a la empresa y a lo que se puede controlar en una estrategia de marketing, como ya lo vimos en el microambiente. Es importante resaltar que este ejerce influencia de manera directa en el microambiente. Ujú. Hay una relación directa entre el macroambiente y el microambiente. ¿Mm? Porque el macroambiente sí puede influenciar al microambiente en un momento determinado por estos diversos factores de los que estamos hablando. Sin embargo, se puede tener esta relación también del microambiente y el macroambiente en la medida en que se hace un cambio debido a el macroambiente, un cambio en estrategia, acertado, pensado en una contingencia para modificar o direccionar a un nuevo rumbo la estrategia de marketing. Ujú. ¿Cuáles son los elementos que conforman el macroambiente? Estos elementos del macroambiente, como decíamos, tienen que ver con el entorno, con el ambiente, vamos, ¿no? Con lo externo a la empresa. Está el ambiente demográfico, el ambiente económico, el ambiente natural, el ambiente tecnológico, el ambiente político-legal y el ambiente cultural. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El ambiente demográfico, bueno, pues tiene que ver con las características de la población de un determinado lugar. En este caso, como también habíamos visto algunas características del mercado cuando se segmenta, aquí también está determinado por este ambiente demográfico, en donde los factores que influyen directamente son, por ejemplo, edad, ocupación, sexo, la densidad de la población, su tasa de natalidad, entre otros factores, ¿no? También el clima. Ujú. Bueno, el clima tiene que ver con específicamente sobre tu mercado meta, ¿no? A la hora de segmentar, si tu producto va especificado para un tipo de clima eh, y otros elementos que tienen que ver con la demografía, edad, sexo, densidad, natalidad, etcétera. Este punto es importante para poder identificar las oportunidades relacionadas con el público objetivo o con el público o con el mercado meta, ¿no? Recuerden que estos conceptos o estas definiciones son similares. Encontraremos público objetivo, mercado meta, mercado objetivo, etc. Con este ambiente demográfico se puede determinar esa segmentación de la que hablábamos en la sesión anterior. Después tenemos el ambiente económico. La economía afecta el comportamiento de consumo de un público, del público, por supuesto, del cliente. Ujú. En época de crisis, por ejemplo, en un país, las personas tienden a evitar la compra de productos eh, menos urgentes o más superficiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, si recuerdan en la sesión anterior, mencionábamos el ejemplo valga la redundancia, el ejemplo de la pandemia. Afectó económicamente a, a muchas empresas y eso, por supuesto, afectó también el poder adquisitivo de, del mercado. Y entonces se tenía que ser más específico a la hora de consumir debido a esta situación económica. Ujú. Porque, bueno, pues además la parte económica afecta también directamente a la empresa, ¿no? En cuanto a sus inversiones, en cuanto a la capacidad de producción, en cuanto a el comportamiento que tenga eh, de acuerdo a la capacidad de compra que se tenga del cliente, del mercado.
qué tanto se consume, cómo, cómo, cómo se miden sus ventas, un análisis de ventas, de, inclusive se puede hacer mensual o anual, ¿no? A lo mejor muchas empresas hicieron este ejercicio de cómo afectó, cómo modificó el comportamiento de sus ventas en época de pandemia, por ejemplo, ¿no? En alguna crisis económica. Otro tipo de elementos económicos que afectan en este sentido, pues es el tipo de cambio. También habría que ver cuál es el tipo de cambio que tiene en ese momento el país, la nación, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, el tipo de cambio con el dólar. Ujú. Eh, menciono inversiones, gastos, eh, los proveedores, si el proveedor te puede surtir de suficiente materia prima, cuánto puedes producir. Todo tiene que ver en este sentido con los números, con la parte de los gastos, de la inversión y del comportamiento, principalmente el comportamiento de compra del cliente, del mercado, del mercado objetivo, del mercado eh, específico que se tiene, del mercado meta que se tiene en una campaña publicitaria. Después tenemos el ambiente natural. Este elemento que tiene que ver obviamente con la materia prima de los productos, tiene que ver con, como su nombre lo dice, con la naturaleza, con el elemento natural. Si hay catástrofes naturales, temporada de lluvias, ¿no? Si hay sequías, eh, temblores, por ejemplo, esto de la pandemia. El caso de la pandemia lo podemos analizar desde estas dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva natural, como una pandemia, desde el punto de vista biológico, y también desde el punto de vista económico, ¿no? Inclusive también demográfico, y lo podemos abarcar desde diferentes aristas. Es muy interesante también cómo entender desde una campaña publicitaria los elementos que están en juego a la hora de entender el comportamiento del mercado, del cliente. Entonces, bueno, básicamente tiene que ver con la naturaleza, algún desastre natural, temporada de lluvias, la temporada del año, verano, invierno, eh, algún temblor, etcétera. Después tenemos el ambiente tecnológico, que con las nuevas tecnologías no solo es posible optimizar el tiempo para montar una estrategia, sino también que ofrezcan nuevas oportunidades de búsqueda. ¿Mm? Aquí, aquí es importante especificar que el ambiente tecnológico pues afecta de manera positiva y negativa en todos sentidos. Hoy en día ya es fundamental el uso de la tecnología para cualquier ámbito de la vida, y pues la mercadotecnia no es la excepción. Inclusive se puede hablar que afecta directamente el comportamiento de la campaña publicitaria, de la estrategia de marketing. El uso de la tecnología también eh, modifica el comportamiento del cliente, del mercado, porque hoy en día pues no podemos hablar del uso de las tecnologías para llevar a cabo una buena estrategia de marketing. Ujú. Porque impacta, pues, ya hablando en la modernidad, el uso tecnológico impacta en la vida de todo el mercado, de todos los clientes. Ujú. De hecho, es mucho más común que identifiquen un producto o un servicio desde, desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Lo vieron en alguna red social, lo vieron promocionado en, en- en alianza con algún producto tecnológico, etcétera. Ujú. Después tenemos el ambiente político legal, que, bueno, a este se refiere a las leyes e imposición fiscal que afectan directamente la forma en que la empresa funcionará, y su estrategia depende precisamente de eso, ¿no? Es decir, cómo es que es el ambiente político
el ambiente político legal. Hoy en día, por ejemplo, estamos en un ambiente electoral. Esto tiene que ver con lo político. Este año es un año electoral y, por supuesto, puede afectar también el comportamiento del, eh, del mercado meta. ¿Cuáles son las leyes que rigen el intercambio comercial en, en algún país determinado? Al momento de hacer una estrategia de marketing y conocer a la empresa, como decíamos, se tiene que conocer cuál es el fundamento legal en el que trabaja la empresa, cuál es el ambiente político, qué tipo de intercambios comerciales se dan precisamente con la firma de tratados comerciales desde el punto de vista político, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Esto es muy importante, conocer el fundamento legal y el ambiente político del país, del entorno. Y por último tenemos el ambiente cultural. La cultura de una región o de un país es lo que es más poderoso al momento de montar una estrategia de marketing. El posicionamiento de una marca puede ser el mismo para todo el mundo, pero la estrategia que esa marca va a usar depende de la cultura de cada región. Ujú. Por ejemplo, volvamos al tema de los refrescos, ¿no? La marca es Coca-Cola, sin embargo, eh, puede tener una familia de productos, digámoslo así, una diversidad de productos basados en la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues tiene Coca-Cola, que es el refresco habitual, tiene Fanta, tiene Sprite y otra diversidad de bebidas. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, no puede ofertar lo mismo en otros lados, ¿no? Probablemente en Estados Unidos es más común un refresco sabor cereza, por ejemplo, ¿no? En el que en México pues no es tan común. No se va a ofertar un agua sabor Jamaica en Asia, por ejemplo, en donde no están acostumbrados a consumir de manera habitual la Jamaica, como lo hacemos nosotros en México, ¿no? Entonces, el ambiente cultural podemos determinar que afecta eh, la percepción del valor, ¿no? Realmente eh, la percepción del valor del producto, del servicio, de la propia empresa, ujú, y afecta directamente también al proceso de compra, al proceso de poder comprar, de la decisión que toma el cliente respecto al producto que quiere adquirir. Ya en la sesión veremos más a detalle un ejemplo de esto, pero espero que hayan quedado claros estos elementos del macroambiente. Ahora tenemos que entender cuáles son los elementos o los factores que influyen en la conducta del consumidor. Tenemos 4 factores fundamentales. El factor cultural, que a su vez se subdivide en cultura, subcultura y clase social, ¿no? Que la cultura, pues, es ese conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos básicos de de una sociedad, ujú, y de sus instituciones. Lo que mencionábamos acá con el tema del macroambiente, ¿no? En la subcultura, bueno, cada cultura contiene a su vez subculturas o grupos que pertenecen a esa cultura, que también tienen sus diversidades, tiene sus particularidades, ujú, varían en ciertos valores por sus experiencias, por sus situaciones particulares o de grupo, ujú, o regionales inclusive, ¿no? Por temas geográficos, temas religiosos este, o de alguna raza inclusive. ¿Mm? Después tenemos la clase social, que bueno, está asociado a principalmente al tema económico. ¿Mm? Eh, la clase social es esta segmentación que se hace de acuerdo al poder adquisitivo que se tiene
que se tiene en una sociedad. Ujú. Después tenemos los factores sociales, que los factores sociales tienen que ver con el comportamiento de la influencia que tienen las personas a nuestro alrededor, directamente en nuestro entorno directo, la familia, los amigos y los grupos con los que compartimos, ¿no? Grupos, la comunidad, grupos de diversión, alguna religión que compartimos, esos son los factores sociales. Después tenemos los factores personales, que, bueno, pues tiene que ver con nuestra edad, ocupación, nuestra personalidad, ¿no? Eh, Como podemos ver, estos factores personales son los que influyen por nuestras características individuales como personas. Y después tenemos los factores psicológicos, que se relacionan con la motivación, el aprendizaje y pues las creencias que tenemos, ¿no? Es decir, ¿qué nos motiva a adquirir, pensando en términos de marketing, claro, ¿no? ¿Qué nos motiva a adquirir algún producto? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué deseo eh, es el que tenemos en ese momento? Ujú. ¿Cómo aprendemos? Ujú. Eh, ¿Cómo entendemos esos estímulos desde el punto de vista del aprendizaje en el entorno y lo que nos rodea, lo que adquirimos, etcétera? Y pues obviamente nuestras creencias, ¿no? Lo que nosotros creemos, nuestras actitudes y pensamientos de acuerdo a la religión, política, a nuestros gustos como la música, etcétera. Y por último tenemos la decisión del consumidor que se basa en este pequeño esquema, ¿no? Que es la necesidad. Primero hay que identificar, reconocer un problema o una necesidad. Como ya decíamos, hay necesidades innatas o necesidades creadas. Una vez que se identifica la necesidad, se busca información. Por eso el segundo paso es esta búsqueda de información, conocer todo lo que podamos del producto o del servicio que puede satisfacer esta necesidad. Ujú. Todo lo que nos pueda decir sobre este producto para saciar mi necesidad, mi deseo, es lo que voy a buscar en este segundo punto. Después, analizar las alternativas, evaluar diferentes opciones que se tienen en el mercado sobre cómo puedo satisfacer esa necesidad eh, o ese deseo que tengo. Ujú. En el mercado, pues hay diversas opciones y yo tengo que evaluar cuáles son esas diversas opciones que tengo para hacer una compra específica y poder satisfacer esa necesidad o ese deseo. Después tomamos una decisión. Ya el cliente toma una decisión, el consumidor decide después de tener toda la información necesaria en una campaña publicitaria o buscar o recomendaciones sobre personas que le hablen del producto, eso, que hayan hablado bien sobre el producto y evaluar diferentes opciones, bueno, adquiere ya ahora sí el producto o el servicio, toma una decisión para posteriormente evaluar el grado de satisfacción que tiene respecto a lo que adquirió, al servicio o al bien, respecto a la necesidad cubierta o al deseo cubierto. Por eso es cíclico. Se cumple. Si la satisfacción es positiva, bueno, seguirá manteniendo este círculo, como mencionábamos en la sesión anterior, esa lealtad hacia la empresa porque realmente cumple con las expectativas. Hay una lealtad hacia la empresa le da valor y el consumidor o el cliente le da valor a la misma empresa. No es mutuo en ese sentido. Si el grado de satisfacción es negativo, o está por debajo de las expectativas, vuelve a iniciar este esquema, este círculo, pero ya desde identificar nuevamente la necesidad,
y buscar información, buscar otras alternativas, tomar una decisión y hacer este, eh, medir este grado de satisfacción que tenemos respecto a a la opción que tomamos, a la decisión que tomamos. Este es el proceso de decisión del consumidor para poder adquirir un producto o un servicio y que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un plan estratégico de marketing.